Buenas. Bueno, como en la ocasión anterior hablamos del tema de la palabra y su rol, llamémosle, estructural a la hora de componer la realidad, a la hora de dar lugar a los relatos que se nos venden desde la mente como realidad objetiva, que nosotros simplemente la estamos observando, no teniendo un rol activo, sino observando. Podemos a partir de ahí darle un poco más de fundamento y de estructura a esta idea. Básicamente para que no solamente nos quede en una cuestión teórica, sino que podamos percibirlo directamente sobre nuestra realidad y sobre nosotros mismos, por ende que somos un componente más de la realidad percibida. Como la lógica de la realidad es discursiva y todo aquello que entendemos como cosa que está ocurriendo o que nos ocurre o que nos sucede se apoya siempre en un discurso, como tal va a inherentemente caer en una lógica dialéctica. Y esto es fundamental porque si bien todavía no nos dice mucho, a partir de que lo empecemos a ejemplificar va a empezar a tomar muchísima más coherencia y sustancia. Una dialéctica es básicamente la estructura de un discurso dual. Una dialéctica nos presenta dos alternativas que no pueden convivir. Toda dialéctica es una construcción de la mente que enfrenta dos polaridades de manera ficticia con un único fin que es mantener la coherencia en lo que es la estructura del psiquismo, diferenciando adentro y afuera de manera arbitraria. Básicamente, el objetivo de las dialécticas que surgen automáticamente en nosotros es mantener una ilusión. Entonces, todo lo que hagamos en nuestra vida que involucra ir más allá de lo que entendemos como verdadero, siempre se nos va a levantar una barrera en forma de dialéctica para que no vayamos más allá de eso. Se darán cuenta que ya empezar a verlo así habilita a por lo menos estar tentado a ver qué hay más allá de esa dialéctica. Si yo ya te digo, mira, vos podés ir hasta allá, pero no porque hasta allá termina la realidad, sino que ahí hay un muro que te bloquea lo que sigue del otro lado. Toda la vida la pasamos creyendo que ahí termina la realidad. Si yo ahora te digo, en realidad hay un muro generado por tu mente, específicamente con forma de dialéctica, bueno, podemos empezar a decir, ok, entonces derribando esa dialéctica puedo ir más allá de ese muro. Y acá es donde se empieza a poner interesante. Porque estas dialécticas no van a quedar así como dialécticas, sino que toman formas particulares. Y en toda la historia del ser humano ha tomado siempre las mismas cuatro formas. Estoy a punto de introducirlos en algo que a mí me dijo, o que me hizo ver, digamos, cuando lo encontré, que el psiquismo humano tiene una estructura y que la sigue rigurosamente. Y que no puede escapar de esa lógica, porque si escapara de esa lógica no sería un psiquismo humano. El hecho de entenderse como yo humano aquí ahora y lo demás allá, ya nos plantea una división que nos muestra que esa división es fundamento básico del existir del ser humano. Por ende, para seguir entendiéndose como tal, tiene que mantener esa división. Pero es la misma estructura que después arma dialécticas que nos dicen hasta dónde nosotros podemos ir en nuestra vida. Yo cuando descubrí esto, que obviamente lo descubrí a través de José Luis Parise, que es quien lo plantea, como los cuatro paradigmas imperantes, cuatro discursos dialécticos que imperan sobre la humanidad desde el principio de los tiempos, desde que el humano es humano y se entiende como tal. Estos cuatro paradigmas, un paradigma es básicamente un discurso imperante, un mito imperante que se nos vende generación tras generación como verdad absoluta y que no es ni siquiera suficiente con hacerse consciente de estos paradigmas para librarse de ellos. Son cuestiones propias del psiquismo que siempre van a estar ahí y nuestro rol va a ser el de
ubicar ante todo eso un paradigma superior y usarlos de plataforma para un paradigma superior, que ahí es donde nosotros nos fundamos a nosotros mismos. Y volviendo un poco al video anterior, gracias a identificar estos límites, en el video anterior hablamos de los límites, siempre que quieras ir más allá, vas a toparte con límites. Y al usar tu propia palabra, al identificar tus discursos, vas a empezar a usar las estructuras de tu mente y a habitar conscientemente o cada vez con más conciencia las estructuras de tu mente, y diferenciarte así del animal que solamente reacciona en base a sus estructuras mentales y que en ningún momento se las cuestiona, y mucho menos arranca un viaje del héroe hacia cuestionar esas estructuras. Entonces, queremos ir más allá del animal, queremos usar nuestro poder discursivo para trascender esos límites en lugar de que nos hagan de muro donde creemos que ahí termina la realidad. 4 posibilidades discursivas se nos abren y no más. Esto probablemente, si ya vieron algo de lo que estuve charlando antes, que charlamos con Lucas de Lecturas Libertarias, en algún momento hemos mencionado, hoy también en mis historias en Instagram, el tema de los 4 paradigmas imperantes. Son 4 discursos que se nos van a armar siempre, consciente e inconscientemente, para bloquear la realidad y dejarnos en la posición anterior. Siempre, nunca romper el molde al que estamos acostumbrados. Esos 4 paradigmas son política, religión, economía y ciencia. Nombrados así nomás parecen simples instituciones. Ahora, ya a nivel institución, estamos viendo una manifestación a nivel social de una estructura psíquica. Entonces, todo lo que vean en materia política, ciencia, religión o economía van a ser manifestaciones de estructuras mentales ya a nivel macro. Como el humano está tan convencido de que estos paradigmas son realidad objetiva, que desde afuera hacia adentro nos dicen cómo es la realidad, y no es que son estructuras psíquicas que nosotros manifestamos hacia afuera y nos la creemos como los muros donde la realidad termina, la propuesta va a ser siempre: esta es la realidad. Hay una economía que a tu negocio le dice que puede ir hasta acá, hay un sentido del deber, una cuestión moral que te dice hasta dónde podés ir, hay una cuestión política que te dice lo que podés o no podés hacer, y hay una cuestión de ciencia que te dice lo que se sabe y lo que no se sabe, y lo que está comprobado y lo que no. En términos ya verbales, se van a ver siempre traducidos a dialécticas. El paradigma económico, cuando se active, te va a presentar la dialéctica tengo o no tengo. El paradigma de la ciencia, cuando se active, te va a presentar la dialéctica sé o no sé. El de la religión, de nuevo, no es una cuestión netamente de las iglesias, es una cuestión del psiquismo humano, y te va a presentar con la dialéctica debo o no debo. Y el paradigma de la política, la dialéctica que te va a presentar es puedo o no puedo. Podemos dar vuelta a esta ecuación también y ver la dialéctica como el mecanismo base, y el paradigma es como la categorización que hacemos de esa dialéctica que se presenta, para identificarlo con mayor facilidad. Lo disruptivo de esto es que, una vez entendiéndolo, y si quieren anótenselo porque en mi experiencia por lo menos no se memorizan tan rápido, por más que solamente son 4. Supongo que no se memorizan tan rápido porque hay cierto rechazo por la mente por captar este tipo de información, y todo lo que sea autoconciencia puede presentar barreras. Por ejemplo, yo te digo esto y la primera dialéctica que se te arma es esto es así o no es así. Esto está comprobado, se sabe que esto es así. Van a surgir las mismas dialécticas. Si logran identificar las estructuras de estas dialécticas, no van a dejar de verlas jamás en la realidad. Si le preguntas a cualquier persona qué quiere lograr en su vida, primero que le va a costar mucho decírtelo, pero imaginémoslo que logra expresarte qué quiere hacer con su vida. Bueno, cuando le preguntes por qué no lo logra, por qué todavía no lo logró, te va a responder obligatoriamente con alguno o varios de estos 4 paradigmas. Siempre te va a decir porque no tengo la inversión, porque no puedo por tal cuestión,
puede tener oculto un debo o no debo, puede estarse autolimitando, por ejemplo en lo económico puede estarse autolimitando porque cree que si le va mejor en lo económico de lo que fue el estándar en su familia, se va a ir por encima de la media y va a excluirse de la manada. Entonces, inconscientemente tiene un debo o no debo que le dice no debes diferenciarte de la manada, de tu familia, por ende, no crezcas en lo económico, no resuelvas estas cuestiones. Para mantener ese puede surgir el económico, por ejemplo. Para mantener el de no debo diferenciarme de mi familia, va a surgir el no, en realidad no logro avanzar con este proyecto y que me vaya bien en lo económico porque no tengo tales cuestiones y porque no puedo. En realidad hay un no debo oculto, pero siempre se ramifican las cuestiones como estructuras internas que a mí me someten básicamente. Hay una economía ahí afuera que a mí me dice, me indica y me determina que no puedo eh, avanzar con mi proyecto y lograr la realidad que quiero. Entonces, y se siguen entrelazando, porque supongamos que lo que impera por debajo es un no debo diferenciarme de mi familia. Para ocultar el no debo, te saco un no tengo. No, no, pasa que no tengo los recursos y hay gente y de repente le digo, bueno, pero no hace falta tener los recursos, podés optar por tales métodos que te permiten no depender de tener esos recursos. Y cuando se lo digas va a decir, y bueno, pasa que no sé cómo aplicar ese método, aparece la ciencia. Y si le decís, bueno, pero aprendé, y no, lo que pasa es que ahora no puedo porque no, con la situación ahora no se puede, no puedo dejar lo que estoy haciendo ahora, no sé, de alguna manera se van enganchando para, en la medida que tachas uno, se active otro y siempre se mantenga una estructura dialéctica que plantea que lo externo determina sobre mí y me vende eso como realidad. Y esto es terriblemente efectivo porque es lo que viene dominando el ser humano desde que es ser humano. El creer que uno se libera inmediatamente de eso, o que nos liberamos rápidamente de un paradigma cayendo en otro, es lo que nos hace muchas veces rebotar como un ping-pong y eh, decir, bueno, no tengo, para tener tengo que saber, uy, pero para saber tengo que poder, pero para poder tengo que tener, pero... Y así vas rebotando como un ping-pong y lo que haces es entrar en ciclos y ciclos y ciclos de empezar a abandonar, o empezar, arruinarlo, abandonar, empezar otra cosa, y así una y otra vez, porque en ningún momento identificamos que no estamos poniendo en todo lo que hacemos un paradigma nuevo desde el cual movernos. Ese paradigma es el que de entrada da vuelta a la ecuación. Un paradigma que te dice, mira, hay 4 paradigmas, ve que yo les estoy dando otro discurso, que no deja de ser un discurso, pero que por lo menos es autoconsciente de que es un discurso, y como es autoconsciente de que es un discurso, puede identificar otros. Como se identifica a sí mismo, esto es un discurso, no, simplemente te va a permitir ir más allá que los otros discursos. Y va a ser mejor por eso mismo, porque es el mito, método y meta que te permite ir más allá de los 4 paradigmas con los que te estás moviendo ahora, que todo el tiempo te hacen de barrera. Entonces, los 4 paradigmas son 4 mitos. Mitos es logo, es palabra, verbo, es un discurso. En la medida en la que se estructuran como tal, la salida a eso también va a ser otro mito. Esto París se lo pone en términos de lo similar curando lo similar. ¿Cómo salimos de las dialécticas? Con otra dialéctica. Entonces, como estos 4 paradigmas me abren dialécticas, yo pongo una nueva dialéctica, pero que la pongo yo. La dialéctica de me muevo con los 4 paradigmas imperantes con los que se limita la humanidad desde siempre, o me muevo con algo propio que me plantea otra injerencia sobre mi realidad. Me muevo con la idea de que lo externo determina sobre mi realidad y yo solamente soy objeto de eso, o me muevo con un paradigma que me dice que cada vez que yo me encuentre con un obstáculo en lo externo, en realidad ese obstáculo me está mostrando algo mío en lo interno que yo ahora puedo bifurcar hacia el otro paradigma. Yo tengo que entenderlo como un espejo y aprender a usar eso para identificar fallas en mí que a mí me venden creencias, para que yo no identifique esas fallas, para que yo no identifique dónde yo estoy errando, dónde yo estoy
programado para el fracaso, donde yo estoy programado para limitarme, eso no hay que tocarlo, porque eso es el ego y el ego quiere quedarse exactamente como está, desde que se forma en la niñez hasta que se muere y ser el mismo viejo boludo que repite los mismos discursos desde que tiene 10 años. Entonces el ego quiere que mantengamos eso y que siempre nos limitemos a la misma realidad y que hagamos todo en la vida en base a lo que sus paradigmas le dicen. Cuando yo cada vez que quiero ir más allá de lo que mi ego me propone como nativamente posible, me topo con cualquiera de los paradigmas que en realidad se me van a presentar, en la realidad se me van a presentar como situaciones, no, lo que pasa es que tal negocio se me puso enfrente, entonces ahora yo no puedo. Siempre va a haber alguna circunstancia externa que se puede, que se percibe objetivamente como verdad, que eso es un límite, no es como que yo lo estoy percibiendo y a mí me parece que esto es un límite por mis creencias. Eso tenés que lograr dar vuelta al discurso. De entrada vas a estar 120.000% convencido de que hay un límite ahí afuera con el que yo no tengo nada que ver. En la medida en la que identificamos eso, nos despegamos de ese discurso y decimos, ok, acá me topé con un límite, tengo que no comérmelo, no dejar que me trague ese paradigma, darme un momento para darme cuenta de que me topé con un límite, de que inmediatamente cuando me topé con ese límite mi mente me empezó a tirar dialécticas de por qué es un límite que no voy a poder cruzar y que por donde quiera ir me abre otra dialéctica para que no cruce. Ahí me tomo un momento y empiezo a reestructurar la cuestión, volvemos al primer video, desde lo discursivo. Entendiendo que todo lo que yo hoy estoy viendo y percibiendo como límite es por discursos que están dentro mío, que yo puedo cambiarlos con nuevos discursos. Y lo primero que puedo hacer es cambiar el discurso de que el discurso no tiene nada que ver con esto, de que la palabra es simplemente una herramienta descriptiva de lo que ya es objetivamente. Cuando yo empiezo a usar la palabra como aquello que moldea la realidad, porque cuando nos empezaron a hablar y nos enseñaron a hablar, es que empezamos a generar recuerdos y a entender la realidad como cosa externa que está ahí afuera. Aprendemos a hablar y empezamos a generar recuerdos en el mismo momento. Empezamos a pensar después de empezar a hablar. Entonces el logos tiene algo que ver, la palabra, el mito tiene algo que ver en cómo interpretamos la realidad. No solamente tiene algo que ver, es la estructura básica. Entonces, cuando me topo con ese límite, digo, ok, vamos a revisar mis discursos. El psicoanálisis pretende de base esto. Es, ok, veamos qué hay en tu palabra que devela qué es lo que te hace de bloqueo interno y se te manifiesta en lo externo. ¿Qué es lo que se programó en tus primeros años de vida como verdad que ahora indefectiblemente se te va a verificar y confirmar como verdad en lo externo? Y ahí es cuando empieza el viaje del héroe. Ahí es cuando hay algo que me quise salir de la villa y ya me topé con el primer obstáculo. Y a partir de eso tengo que empezar a revisar todo. Tengo que cambiar de perspectiva. No voy a llegar a mi objetivo moviéndome desde el mismo lugar. No voy a lograr algo que va más allá de mis programaciones instaladas y ya dadas como verdades si me sigo moviendo desde las mismas programaciones. Y para moverme de programaciones distintas tengo que dar lugar a un mito que las contemple como tal y que las contemple como transformables, digamos. Tengo que yo mismo operar desde un discurso que me diga, ok, la percepción se puede moldear. La percepción y todo lo que yo entiendo que me hace de límite, lo que entiendo de mí mismo, cómo me percibo a mí mismo, cómo me experimento a mí y a mi realidad, se puede moldear. Entonces cuando encuentro los límites en lo exterior, acudo a ese límite, a ese mito. Mira cómo ya se me mete el fallido. Igual, acudo a ese límite en el sentido de que lo uso a mi favor. Entonces, voy a la realidad a avanzar hacia lo que quiero. Me topo con las dialécticas automáticas. Y yo salgo de esa dialéctica con otra dialéctica. Yo no voy en contra de los mecanismos de la mente, porque quiero habitarlos. Quiero yo estar ahí. Entonces digo, listo, me topé con una dialéctica automática de mi psiquismo.
es momento de usar las dialécticas. Salgo hacia la dialéctica que me propone, hacia el discurso que me propone paradigmas imperantes de lo externo al interno, o dialéctica, paradigma que me dice que todo lo que yo percibo y experimento está preprogramado en mí y yo simplemente lo estoy confirmando. Estoy confirmando mis creencias. Ahí es donde empiezo a dar vuelta a la cuestión. Y si quieren, obviamente, si quieren profundizar en esto, el ser humano a lo largo de toda la historia y cada vez que escribió una Biblia, un escrito sagrado, algo en lo que trató de concretar y consolidar o sintetizar la lógica con la que funciona el universo, que eso es en realidad lo que hacen los escritos sagrados de cualquier cultura, sobre todo las culturas más antiguas, no tratan de decirte, mira, rezale a este Dios que con este Dios te va a ir bien, no le reces a aquel Dios. Lo que tratan de hacer en lenguaje simbólico es explicarte cómo funcionan los mecanismos universales, la mente como manifestación en lo externo, en la realidad, cómo se manifiestan tus patrones mentales en la realidad, que otra cultura le va a decir, lo que vos tenés como realidad es un reflejo de tu alma, y en algún momento Occidente dijo, no, el alma es una superstición y la mente es una función del cerebro. Ahí básicamente rompimos todo el poder del ser humano en creer que son cosas separadas. Lo reunificamos como, bueno, cambiando tu alma o tu mente, otra vez lo unificamos, cambiando esas programaciones, cambiando la estructura discursiva, el núcleo desde el cual se proyecta tu realidad, y viendo cómo efectivamente cambia todo, cómo cambian las cosas que te pasan, cómo cambia la realidad en la que vivís, cómo cambia cómo te experimentás a vos mismo, cómo experimentás una charla que antes te resultaba insoportable y ahora te resulta llevadera, y hasta podés usar ciertas cosas incómodas a tu favor, y antes terminabas embroncadísimo con tal persona y de repente todo se experimenta de otra manera simplemente por vos cambiar la estructura. Y si quieren ir profundo con esto, o bien esperen a que yo suba otro video, o vayan a leer toda la investigación de José Luis Parise, que seguramente no la van a terminar hasta que yo suba el otro video, pero en términos sencillos, ¿de dónde saco yo todo esto? Bueno, es un versionado, digamos, de todo lo que yo vengo investigando en los últimos 3-4 años sobre la metodología de José Luis Parise, que se nutre de tanto el psicoanálisis como todas las culturas originarias más antiguas que bajaron toda la sabiduría de su entendimiento de la realidad a sus distintos escritos sagrados y sus distintas mitologías. Todo mito antiguo pretende no decirte rezale a este Dios, sino que te pretende decirte la realidad funciona así y te lo baja a cuestiones simbólicas porque el humano entiende mediante símbolos. Ustedes me están entendiendo ahora porque les estoy dando una serie de símbolos en forma de sonidos. Por ende, ese iba a ser siempre el lenguaje que iba a usar el ser humano para transmitir sabiduría. Bueno, José Luis Parise tomó de todas las culturas más antiguas, lo combinó con psicoanálisis, que es básicamente una continuación no tan blanqueada de esas culturas, y hizo un compendio de todo y lo metodizó para que este proceso del cual les estoy hablando, de crear una realidad que va más allá de lo preprogramado, te resulte una cuestión metódica, que lo puedas seguir y que no se trate de alcanzar ese resultado, sino que se trate de entender tus propios mecanismos, porque el resultado que vos alcances no va a dejar de ser ficcional, no va a dejar de ser un discurso de tu mente, no va a dejar de ser ilusorio y efímero. Lo que no es efímero es la estructura que vos lográs a nivel conciencia. Así que, bueno, ya van 25 minutos. Los dejo y nos vemos la próxima. Si les interesó, si quieren que aclare algo, me lo dejan en comentarios. Si no, bueno, nos vemos la próxima. Gracias por su atención.